voy a hablar de la importancia del libro de Génesis. La palabra Génesis significa principio. La primera frase de la Biblia empieza con la palabra en el principio, que en hebreo es una única palabra, Bereshit. Génesis nos habla de muchos principios y es un libro fundamental para la fe cristiana. Génesis es como el fundamento de nuestras creencias. Es un libro muy importante. Me gustaría, pues, hablaros del libro del Génesis y de la importancia que tiene para nosotros, para nuestra fe, para nuestra doctrina, para nuestra vida. Quisiera empezar hablando de la importancia que tiene el libro de Génesis para un grupo de personas que normalmente no se cita mucho en las iglesias, los ateos. Lo que veis en las pantallas es una revista de la Asociación de Ateos Americanos. Y ahí en esta revista se publicó un artículo muy interesante llamado El significado de la evolución. Y bueno, yo leo mucha literatura atea y aprendo muchas cosas, ¿no? Quisiera pues hablaros de la importancia que tiene el Génesis, en primer lugar, para los ateos. Esto es un artículo escrito por Richard Bosdart, que era en aquel momento el presidente de la Asociación de Ateos Americanos. Dice el presidente de la Asociación de los Ateos Americanos: ahora vemos claro cómo la completa justificación de la vida y muerte de Jesús se predica basada en la existencia de Adán y del fruto prohibido que tanto él como Eva comieron. Sin el pecado original, ¿quién necesita ser redimido? Sin la caída de Adán a una vida de pecado constante que acaba en la muerte, ¿qué propósito tiene el cristianismo? Ninguno. Sin Adán, nuestra fe es vana. El cristianismo está... Estas son palabras del presidente de los ateos americanos. El cristianismo está y debe estar completamente comprometido con la creación descrita en Génesis. Y el cristianismo debe luchar con todas sus fuerzas, por las buenas o por las malas, en contra de la teoría de la evolución. La teoría de la evolución destruye completamente la razón por la que la vida de Jesús en la tierra fue supuestamente necesaria. Destruye a Adán y a Eva, así como el pecado original, y entre los escombros se encontrará que la peor parte se la lleva el Hijo de Dios. Si Jesús no era el Redentor que murió por nuestros pecados, y eso es lo que quiere decir el evolucionismo, entonces el cristianismo no tiene razón de ser. Y yo respondería a este ateo: amén, tiene usted razón, efectivamente. Me gustaría empezar con 3 conceptos básicos que nos van a ayudar a entender el libro del Génesis. Quiero hablaros de su autor, quiero hablaros de su contenido y sobre todo de su relación con el Nuevo Testamento. ¿Quién fue el autor del libro del Génesis? Pues lo sabemos, fue Moisés, el autor de los 5 primeros libros de la Biblia que conocemos nosotros hoy con el nombre del Pentateuco. ¿De qué habla Génesis? Bueno, pues en una forma general podemos decir que Génesis habla de la relación entre Dios y los hombres. Y eso lo hace en 2 partes, en 2 secciones. Al principio habla de Dios y la humanidad y en la segunda parte habla de la relación de Dios e Israel. En la primera parte, los primeros 11 capítulos, se nos trata de los temas de la creación, la caída, el diluvio y la Torre de Babel. A continuación viene la persona de Abraham, las promesas que Dios da a Abraham, y en el resto del libro se nos habla de Abraham, su hijo Isaac, su hijo Jacob y sus descendientes, los patriarcas. Esta es la estructura general del libro. El libro del Génesis tiene mucha relación con el Nuevo Testamento. Fijaos, es el libro más citado de toda la Biblia. Se cita 200 veces en el Nuevo Testamento. Además, más de la mitad de las 200 referencias provienen de la primera parte. ¿Recordáis? La primera parte en la que Dios trata con la humanidad, los 11 capítulos primeros. Hay 63 referencias que provienen de los 3 primeros capítulos del Génesis y 14 referencias en relación con el diluvio. Hay 25 referencias hechas por Jesús,
Fijaos todos los capítulos que Jesús cita. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 9, el 17, 18, 19, 28 y 31. Todos los libros del Nuevo Testamento los citan, a excepción de 3. La pequeña carta a Filemón y la segunda y tercera de Juan. El resto de los libros citan a Génesis. Y de los 50 capítulos, 43 son citados en el Nuevo Testamento. Es un libro clave para entender el Nuevo Testamento. Muy bien, estos son los 3 conceptos básicos de los que he hablado y ahora quisiera explicaros esta idea general, que el libro del Génesis es la base de la doctrina bíblica. Para ello, quisiera mostraros 3 aspectos esenciales de la importancia del libro del Génesis. Quiero hablaros de los orígenes que se mencionan en Génesis, de las doctrinas que se mencionan en Génesis y de los ataques que el libro del Génesis sufre hoy en nuestros días. Vamos a pensar en primer lugar en los orígenes que se mencionan en el libro del Génesis. Seguro que si os pregunto podríais decirme alguno de ellos. El Génesis describe el origen de los aspectos esenciales de la humanidad. Por ejemplo, el origen del universo, el origen del Sol, el origen de la Luna, el origen de las galaxias, que las llaman las estrellas, el origen de la vida, el origen de las especies, el origen del hombre, el origen del ser humano, el origen del matrimonio, el origen del pecado, que es nuestro problema principal, el origen de las lenguas, el origen de la cultura, el origen de las naciones, el origen de la religión, el origen de Israel. Estos son los temas que trata el libro del Génesis. Como veis, se trata de un libro antiguo que no tiene ningún interés porque estos temas hoy carecen de interés. Hoy los jóvenes cuando salen no hablan del matrimonio. Hoy Israel, todo el mundo lo tiene olvidado. Nadie habla hoy de Israel, del origen del hombre, de la relación entre el hombre y la mujer, del sexo, de la cultura, del origen de la vida. Estos son los temas que se tratan en nuestras conversaciones hoy. Estos son nuestras preocupaciones. Pensad que este libro estaba ya compuesto sobre el año 1000 a.C., posiblemente antes de tener 3.500, quizás 4.000 años. Encontradme un libro en la literatura antigua que trate de estos temas, que son los temas que nos preocupan a los hombres y las mujeres hoy, en el siglo XXII. Estos son los temas, los orígenes que se mencionan en Génesis. A continuación quisiera hablaros de las doctrinas que mencionan en el libro del Génesis. Génesis menciona las principales doctrinas de la fe cristiana. Vamos a ver algunas de ellas. Dios es el creador, el versículo 1. Dios es omnipotente. Dios es legislador. Tiene un plan para la humanidad. Dios es soberano. Dios es justo. Dios es trino. Es bueno. Es salvador. Toda la vida humana está hecha a la imagen de Dios y por tanto la vida tiene valor. Estamos hablando aquí digamos claramente, del aborto. Dios valora al igual al hombre y a la mujer. Los derechos de la mujer es un tema que está vigente en nuestra sociedad. Dios es el que decide sobre la vida y la muerte, la eutanasia, la presencia de la muerte física, que sigue siendo un misterio para los hombres y mujeres de nuestra sociedad, la existencia de los diferentes idiomas, la institución del matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? Otro tema que apenas si se habla hoy, ¿verdad? ¿Qué es el matrimonio entre un hombre y una mujer? El rol del hombre, el rol de la mujer. Otro tema que también está presente en nuestros días, la sexualidad. La existencia de los dos sexos o géneros, más tarde hablaremos más en detalle de eso, y la correspondencia entre el sexo y la identidad sexual, la universalidad del pecado, las consecuencias del pecado, el castigo, la presencia del sufrimiento, otro tema que nos preocupa mucho. ¿Por qué existe el mal en el mundo? Hablaremos de ello más adelante. La muerte, la necesidad de un segundo Adán, la lucha entre Cristo y la serpiente y la simiente que vendría de Israel. El matrimonio, que es la imagen de Cristo y la Iglesia, y las primeras profecías mesiánicas.
Estas son las doctrinas que aparecen en el libro del Génesis, que son esencialmente las doctrinas básicas de nuestra fe. No es, por tanto, de extrañar que el libro del Génesis sea un libro atacado. Es un libro ridiculizado, es un libro, que en el día de hoy quizás sea el libro más criticado de toda la Biblia. Me gustaría mostraros 3 evidencias de cómo la idea de la evolución, en términos generales, corresponde a un ataque al libro del Génesis. Quisiera hablaros de estos 3 hombres, Carl Sagan, Charles Templeton y Joseph Tschol. Carl Sagan, divulgador científico, aquellos que tenéis una edad lo recordaréis, en los años 70 solía salir en televisión con sus programas de divulgación. Él decía que los secretos de la evolución son el tiempo y la muerte. El tiempo permite la acumulación lenta de mutaciones favorables y la muerte despeja el terreno para las nuevas especies. Es decir, para este divulgador científico, la muerte es un elemento clave de la teoría de la evolución. Esta es la idea de la evolución, que somos descendientes de simios y gracias a la muerte, el derramamiento de sangre, el sufrimiento, la enfermedad y los muchos años, eso nos ha hecho seres humanos. Mientras que la idea del libro de Génesis, la idea de la Biblia, es al revés. El hombre fue creado y sus acciones le llevaron a caer en el pecado y, por lo tanto, la muerte. Arriba tenéis la idea del papel de la muerte en el libro de Génesis. Al principio no había muerte, veis ahí a vuestra izquierda este periodo en el que no había muerte. Luego viene el pecado y la muerte entra en la historia y al final la muerte será derrotada. La parte de arriba, el número 1, es lo que dice la palabra de Dios. El número 2 es lo que dice la filosofía de nuestra era. En segundo lugar, quisiera hablaros de este hombre, Charles Templeton. Templeton fue un evangelista, amigo íntimo de Billy Graham. Seguramente conocéis Billy Graham. Al principio de su carrera estaban a la par, Billy Graham y Charles Templeton. No se sabía cuál de los dos iba a ser más famoso. Este hombre llevó a muchas personas a la fe cristiana. Miles, posiblemente. Bueno, pues él acabó su vida abandonando la fe cristiana, convirtiéndose en ateo. Y escribió un libro llamado Adiós a Dios. Mirad lo que nos dice. Creo que no hay ningún ser supremo con características humanas, ningún Dios en el sentido bíblico. Pero sí creo que la vida es el resultado de poderes de evolución incesantes, los cuales han llegado a su estado presente a lo largo de millones de años. Esto es un ataque a las doctrinas del libro del Génesis, la evolución y los millones de años. El doctor Joseph Tschol fue expresidente de la Sociedad Misionera Rumana y él ha dicho lo siguiente: llegué a la conclusión de que hay 2 factores que destruyeron el cristianismo en Europa occidental. Uno, la teoría de la evolución, y el otro, la teología liberal. La teología liberal no es más que la teoría de la evolución aplicada a la Biblia y a nuestra fe. Estos son, pues, los distintos 3 aspectos esenciales del libro del Génesis. Los orígenes del libro del Génesis. Os he puesto que el Génesis describe el origen de los aspectos esenciales de la humanidad, las doctrinas que se mencionan en el Génesis. Génesis menciona las principales doctrinas de la fe cristiana y luego los ataques que estamos sufriendo hoy en día. Génesis es el libro más criticado de la Biblia. Mirad lo que dice Pablo a los romanos. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y más tarde dice, así que como la transgresión de uno, por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. ¿Quién es este uno del que Pablo está hablando?
¿Quién es ese uno del que habla después? El primer uno es Adán y el segundo es Jesucristo. Así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Ese hombre que desobedeció es Adán, libro de Génesis, ese que obedeció es Jesucristo. Muy bien, con esto acabo mi exposición y os doy muchas gracias por vuestra atención.